Nunca pensé que Internet pudiera ser tan peligroso. Siempre supuse que era solo una herramienta de comunicación y entretenimiento, una forma de conectarse con personas de todo el mundo. Pero estaba equivocado. Todo empezó con un mensaje de un remitente desconocido. Se hacían llamar El Vigilante y afirmaban tener información sobre las operaciones secretas de la CIA. Al principio era escéptico, pero cuanto más leía, más me daba cuenta de que no era una broma. El vigilante afirmaba haber pirateado los servidores de la CIA y tenía acceso a documentos clasificados, videos y grabaciones de audio. Se ofrecieron a compartir esta información conmigo, pero solo si aceptaba seguir sus instrucciones. Las instrucciones del vigilante eran simples: seguir los enlaces y archivos que me enviaban y compartir la información con la mayor cantidad de personas posible. Querían que fuera su mensajero, para difundir la verdad sobre las operaciones secretas de la CIA y exponer la corrupción dentro de la organización. Al principio, me sentí tentado a ignorar el mensaje y seguir con mi vida, pero la idea de descubrir la verdad sobre los secretos de la CIA era demasiado tentadora para resistirme. Así que acepté participar y The Watcher comenzó a enviarme archivos y enlaces para que los siguiera. A medida que profundizaba en el mundo de la CIA, comencé a darme cuenta de que todo lo que creía saber era mentira. The Watcher me mostró evidencia de experimentos secretos, vigilancia ilegal e incluso asesinatos. Era como si estuviera viviendo una teoría de conspiración de la vida real. Pero cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que me estaba metiendo en problemas. The Watcher parecía saber todo sobre mí, incluso cuando llegaba a casa y cuando estaba en mi computadora, y comencé a sospechar que estaban vigilando cada uno de mis movimientos. Comencé a recibir paquetes extraños en el correo, y mi teléfono sonaba constantemente con números desconocidos. Sabía que tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Así que decidí ir a las autoridades e informar todo lo que había descubierto. Pero cuando traté de ir a la policía, me detuvo un grupo de hombres de traje que decían ser de la CIA. Me dijeron que estaba en peligro y que estaban allí para protegerme, pero no confiaba en ellos. Sabía que estaban mintiendo, ya lo habían hecho antes. Así que corrí. Corrí tan rápido como pude, con los hombres de traje pisándome los talones. Sabía que tenía que alejarme de ellos lo más posible. Mientras corría, no dejaba de pensar en el vigilante. ¿Quiénes eran y por qué me estaban haciendo esto? Sabía que tenía que encontrarlos y obtener algunas respuestas. Pasé las siguientes semanas huyendo, escondiéndome en moteles baratos y tratando de estar un paso por delante de la CIA. Eran inteligentes, pero yo conocía sus secretos. Sabía las estrategias que usaban, dónde buscarían primero, e incluso lo que me harían si me atrapaban. Era un juego peligroso, pero estaba decidido a seguir vivo. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, me topé con una pista que me llevó a la verdadera identidad de The Watcher. Era alguien de quien nunca hubiera sospechado, alguien que creía conocer y en quien confiaba. Mi mejor amigo de la infancia, un conserje de una escuela secundaria cercana. O eso creía. Los confronté y les exigí que me dijeran por qué me habían arrastrado a este lío. Y fue entonces cuando me revelaron la verdad. En realidad, había sido un ex agente encubierto de la CIA, encargado de investigar los esfuerzos de reclutamiento de organizaciones terroristas internacionales. Sin embargo, había renunciado después de descubrir los delitos atroces de la agencia y se había unido a The Watcher. The Watcher era en realidad un grupo de ex agentes de la CIA que se habían desilusionado con las operaciones secretas de la agencia. Habían pirateado los servidores de la CIA en un intento de exponer la verdad y derribar la organización corrupta. Y de alguna manera, me habían elegido para ser su mensajero. Esta revelación me sorprendió y me abrumó. No sabía qué hacer. Por un lado, me sentí aliviado de que el vigilante no fuera una fuerza malévola. Por otro lado, sabía que al exponer los secretos de la CIA, pondría mi propia vida en peligro. Al final, tomé la decisión de hacer pública la información. Sabía que era lo correcto, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Mientras estaba de pie en las escaleras del juzgado, listo para revelar la verdad sobre la CIA en la conferencia de prensa que el vigilante había organizado, sabía que estaba asumiendo un gran riesgo. No tenía idea de cómo reaccionaría la agencia, o qué podrían hacer para tomar represalias. Ya habían tratado de matarme, pero estaba listo. Había pasado semanas huyendo, esquivando a la CIA y descubriendo la verdad sobre sus secretos. Y ahora, era el momento de que el mundo supiera la verdad. Me acerqué al micrófono.
las manos temblorosas mientras comenzaba a hablar. Les conté a los periodistas sobre The Watcher, sobre los archivos y documentos pirateados, y sobre las actividades ilegales en las que había estado involucrada la CIA. Vi caras de asombro, mandíbulas abiertas, mientras los periodistas tomaban notas rápidamente. Lo había logrado. A pesar del costo y de mi muerte, que ahora probablemente estaba por llegar, había logrado justicia y expuesto la corrupción de la peor agencia de Estados Unidos. Sin embargo, al día siguiente, todo siguió como siempre. No había informes en los periódicos. No hubo protestas generalizadas. Ni siquiera un solo tuit sobre lo que había expuesto el día anterior. ¿Qué? ¿Qué había sucedido? Rápidamente me subí a mi auto y me dirigí a la oficina de mi periódico local. Uno que estaba seguro de que había estado en la conferencia ayer. Y, sin embargo, parecía que nadie recordaba lo que había sucedido. El equipo de reporteros que aparentemente se había ido a trabajar el día anterior estaba desaparecido. No había llamadas telefónicas, ni correos electrónicos, ni rastro. No había pistas ni cadáveres, pero sabía lo que había sucedido. Me conecté a Internet para intentar ponerme en contacto con The Watcher, pero ellos también habían desaparecido misteriosamente. El perfil había desaparecido, borrado de Internet, junto con los archivos y mensajes que me habían enviado. Muerto, supuse. Todos los implicados habían desaparecido misteriosamente, incluida mi amiga de la infancia, cuyo número ahora sonaba como un tono muerto. Todos, excepto yo, porque la CIA me dejó con vida, tal vez porque pensaban que no podía hacer nada por mí misma. Nadie me creería sin ninguna prueba. Yo era simplemente otro anarquista descarriado, tal vez un espía ruso empeñado en destruir las instituciones de justicia. Era inofensivo. O eso creen, pero todavía tengo conocimiento de todos los horribles crímenes y archivos que me mostraron. Todavía puedo compartirlos con aquellos que elijan creerme. Y así, si eliges creer mi historia, sigue adelante, porque va a ser un viaje infernal. Seré sincero. No estoy seguro de cómo empezar esta historia. El título es probablemente lo que te hizo hacer clic en ella. Después de todo, ¿qué miedo puede dar que mi abuelo sea conserje? Pero no es de eso de lo que trata esta historia. Se trata de mi abuelo, que descubrió algo importante durante su tiempo como conserje en una instalación del gobierno cerca de Seattle, Washington. Supongo que por ahí es por donde empezaremos. Mi abuelo empezó a trabajar en esta instalación después de la Guerra de Corea. Era 1954 y tenía 24 años, y no tenía experiencia de vida aparte de la guerra. Así que se convirtió en conserje. No le importaba el trabajo y era bueno en él. Así que siguió trabajando allí. No se jubiló hasta el 97, a la edad de 67 años. No vi mucho a mi abuelo cuando era niño, sobre todo porque se había ido a vivir al medio de la nada. Mi padre nunca me dijo por qué. Ahora tiene 86 años. Sobrevivió a su único hijo, ya que mi padre falleció en 2014 por un problema respiratorio. Lo he visto un par de veces. Estuvo en el funeral de mi padre. Se disculpó por no haber estado cerca cuando yo era un niño. Le dije que no me importaba, pero así fue como volví a comunicarme con él. Después del funeral de mi padre, nos mantuvimos en contacto. Me invitó a quedarme en su cabaña en el lago McConaughey, en Nebraska. 102 personas viven cerca del lago. Eso es todo. Acepté. Planeaba quedarme con el anciano un poco menos de una semana antes de regresar a casa. Estaba en Boston en ese momento, así que el vuelo de regreso no fue terrible. Volé a Omaha y luego tuve que conducir el resto del camino hasta esta cabaña. Cuando llegué, en realidad se veía bastante bien. No había muchos árboles, pero la casa en sí era bastante bonita. Extraño porque no pensé que ganara mucho dinero. Cabaña de 2 pisos con porche y terraza. Tenía una piscina elevada en la parte de atrás. En realidad era bastante increíble. De todos modos, aunque me impresionó la casa en sí, lo mejor fue mi abuelo. Había olvidado lo genial que era, pero era un tipo muy rudo en Corea. Volvió a casa y consiguió un trabajo en la CIA. Bueno, más o menos. Era conserje, pero no importa. Era un buen trabajo. Siempre había sido un amante de la naturaleza. Tenía todo tipo de peces y animales disecados en su casa. Da miedo cuando hay demasiados, pero estos eran realmente geniales. Pero bueno, me saludó. Era mayor, así que era un poco más lento. Tenía problemas para subir escaleras y esas cosas, así que lo conocí en su terraza. Estaba muy emocionado de que estuviera allí.
Me llevó adentro y me dio un recorrido por el lugar. Me dijo que iba a asar filetes para la cena y que luego podríamos hacer lo que fuera. Honestamente sonaba genial. Solo quería estar cerca de ese tipo con el que no había tenido una experiencia de abuelo. Los primeros 3 días en Nebraska fueron geniales. Fuimos a pescar, no en el lago, sino en un estanque que él conocía cerca. Dijo que era un lugar mejor que los populares locales. Pero el 4.º día fue extraño. Empezó como los demás. El abuelo me preparó el desayuno, que era lo mismo que todos los demás días, tocino y huevos. Es un hombre de tradición. Pero luego me dijo que tenía que hacer algo, así que se fue. No se había ido ninguno de los otros días, pero estoy seguro de que estaba ocupado, así que seguí con mi día. Unas 4 horas después todavía no había vuelto. Estaba aburrido, así que pensé en dar una vuelta por la ciudad y entrar en algunas de las tiendas para comprar un recuerdo para llevar a casa. Cogí las llaves de su camioneta. Mi camioneta de alquiler todavía estaba allí, pero él tenía 2 camionetas y yo realmente quería entrar en el espíritu de Nebraska. La plataforma de la camioneta estaba cerrada. Solo iba a ver qué había allí, y la parte superior estaba bien cerrada. Intenté abrirla con la llave real, ya sabes, cómo funcionan todos los coches. Pero la llave no funcionó. Da igual. No había tiendas. Supongo que eso explica por qué mi abuelo me dijo que había pedido todo lo que tenía por internet, o que lo había hecho él mismo. Cuando iba conduciendo hacia casa, vi otro coche, una camioneta en un camino de tierra. Estaba emocionado, pero seguí conduciendo. Un poco más adelante en el camino, estaba haciendo una curva muy cerrada. Parecía que ibas conduciendo hacia la nada, y luego había una curva. De todos modos, el tipo me chocó por detrás, salí del auto y hablé de él. Dijo que conocía a mi abuelo y que no sería un problema. Anoté sus datos en una tarjeta de presentación que estaba en la camioneta. Se fue y fui a ver los daños nuevamente. Realmente no estaba mal. Bueno, excepto por la cerradura de la plataforma de la camioneta, que estaba completamente rota. Estaba cerrada por una razón. No debería mirar esto. No es mío. No está bien. Eso es lo que estaba pensando. Pero abrí la parte trasera y deslicé la tapa. Dentro había 2 cajas de archivos, las 2 de arriba etiquetadas como Radar, Interrogatorio 4 y Archivos de Roswell. También en la plataforma había una bolsa. La abrí y vi que estaba llena de fajos de billetes de $100. Nada de eso me llamó tanto la atención como las armas. Tantas armas. Escucha, no estoy en contra de las armas. Creo que la gente debería poder ejercer su segunda enmienda hasta cierto punto, pero había suficientes armas para que un marín se sonrojara. ¿Por qué necesitaría todo esto? Algunas de las armas no eran para cazar. Era un buen surtido de rifles, pistolas, escopetas, pero al lado de todo esto, había otra bolsa de lona. La abrí, y dentro había una ametralladora Browning del 22. Esparcidas alrededor de la cama, también había docenas y docenas de cajas de munición. Cerré la bolsa con la pistola. Cerré la bolsa con el dinero y me detuve a pensar un segundo. No leí los archivos. Quería hacerlo, pero él ya podría estar de vuelta en la casa y no quería perder más tiempo. Así que volví a poner la tapa de la cama y la cerré. La cerradura estaba rota. Conduje hasta casa y aparqué. Él ya había vuelto. Entré y había traído uno de sus paquetes y lo estaba abriendo. ¿Te llevaste la camioneta? Su voz era amable. La voz de un anciano era débil y ronca, pero amable, y me encantó oírlo hablar. Sí, solo fui a Lemoyne para ver si había algo, pero no parece gran cosa. Se rió. Hay 102 personas aquí, no están preparando gran cosa. Abuelo, debería decirte que hubo un accidente. Esa curva tan cerrada que tomamos para llegar al lugar de pesca. Estaba tomando esa curva y uno de los tipos que vive cerca de ti chocó por detrás al camión. Dijo que ustedes ya habían resuelto algo similar antes, pero anoté su información para estar seguro. Le entregué la tarjeta de presentación del restaurante en la que había escrito la información para mi abuelo. Ese es Wade Bresson. También conocí a su padre. Buena familia. No hay problema. ¿Se dañó algo? Quiero decir, ¿está bien el camión? Los camiones están bien. Solo se rompió la cerradura de la plataforma del camión. Eso es lo único. Me di vuelta para mirar su respuesta, y su rostro se puso pálido. ¿Abriste la plataforma? Asentí con la cabeza. No me gusta que hayas invadido mi privacidad, pero siento que debería explicar lo que hay en la parte trasera de la camioneta. Esas son mis cosas del apocalipsis. Suspiró. ¿Qué? Me reí de su explicación.
Todos tenemos placeres culpables y el mío es la preparación para el día del juicio final. Esas armas son para luchar contra personas que podrían querer lo que es mío, y los archivos son reciclados, lo que está escrito en ellos no es lo que hay dentro. Esos archivos tienen planos para granjas o trampas. Supongo que sabía que a muchos habitantes del Medio Oeste les gustaba la preparación para el día del juicio final, pero escucharlo de boca de mi abuelo fue extraño. Simplemente lo acepté. Le dije que era bastante interesante y eso fue todo. Algo todavía no se sentía bien, pero no iba a discutir con el tipo. Él preparó la cena y yo estaba en la cama a las 10 en punto. Se fue a dormir bastante temprano. Esa noche, mientras me estaba quedando dormida, la caja de archivos en esa camioneta no dejaba de morderme. Así que me levanté y salí a verla. Cuando salí, oí un ruido que venía de los coches. Saqué la linterna de mi teléfono y empecé a caminar hacia allí. Pensé que era solo un animal, pero cuando me acerqué era el abuelo que estaba sacando todo de la parte trasera del coche. Las armas, los archivos, todo. Estaba cargando todo en la parte trasera de su otra camioneta. Me vio. Mierda. Fue todo lo que pude pensar. Hola abuelo. Escuché algo aquí afuera, pero supongo que eres solo tú. ¿Por qué estás haciendo esto ahora? Ahora sospechaba mucho de él, pero no podía dejarlo ver. ¿Pero qué le iba a decir? Sé que hay algunas cosas raras. Voy a llevar la camioneta a la ciudad para que la arreglen. Solo la estoy limpiando. ¿Quién lleva su camioneta a que la limpien casi a las 11 en punto? Asentí, pero no dije nada. Me di la vuelta y entré a la casa. Sabía que algo andaba mal. Podía sentirlo. ¿Mi abuelo era un ladrón de bancos? ¿Era por eso que era tan solitario? ¿O era yo el tonto y en realidad era solo un anciano bien intencionado con algunos pasatiempos extraños? Volví a la cama. Me desperté alrededor de las 4 de la mañana con el sonido de alguien hablando por teléfono. Era mi abuelo, en la sala. Hablando con alguien por su teléfono celular. Abrí la puerta un poco para poder escuchar lo que estaba diciendo. Él sabe que algo anda mal. Vio las cosas en mi camioneta. No creo que haya mirado los archivos. Bueno, mañana iremos de casa para poder solucionarlo. Sí, te llamaré después. Adiós. Colgó el teléfono y lo oí empezar a caminar hacia su habitación, que estaba justo al otro lado del pasillo de la mía. Salté de nuevo a mi cama, me tapé con las sábanas y fingí estar profundamente dormida. Lo oí entrar en mi habitación, el crujido de la puerta al abrirse y unos pasos en el suelo. Debía estar de pie justo al final de mi cama, mirándome. Pasaron 20 minutos y no oí nada, ni pasos que se alejaban, ni la puerta que se cerraba, nada. Supuse que había salido y que no había hecho mucho ruido, pero estaba demasiado asustada para mirar. La idea de que ese hombre, que creía que me ocultaba un secreto, estuviera de pie sobre mí, se cerniera sobre mí, era inquietante, por decirlo menos, pero al final mi sueño falso se convirtió en sueño real. Realmente no estoy segura de cómo estuve aterrorizado todo el tiempo. Cuando me desperté, mi puerta estaba cerrada. Si se hubiera ido, lo habría oído. Estuvo allí, todo el tiempo. Esto me provocó un escalofrío en la columna vertebral. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué me miraba sin hacer nada más que dormir durante tanto tiempo? Seguramente tenía que haber una explicación perfectamente razonable para esto. Cuando entré en la cocina, él sostenía uno de sus rifles, di un paso atrás. Bueno, esto es todo. Mi propio abuelo está a punto de matarme. Eso fue todo lo que pude pensar. Oye, Jimbo, saca un rifle de la caja fuerte y súbete a la camioneta. Vamos a ir a cazar algunos whitetails. Le sonreí con una sonrisa hipócrita, pero estaba rezando para que se convenciera de que no sabía nada. Suena genial. Caminé hacia el sótano donde su caja fuerte estaba abierta. Aún más armas estaban dentro. Su colección era una locura. Agarré uno de los rifles y verifiqué que estuviera cargado. Lo estaba. Subí las escaleras donde estaba mi abuelo con una dulce sonrisa en su rostro. Su rifle colgado a la espalda. Llevaba un equipo completo de caza. Chaleco, botas, jeans, sombrero, anteojos. Quiero decir que estaba realmente listo. Condujimos hacia el medio de la nada. El viaje no fue tan largo, pero se sintió como una eternidad. Cada vez que apartaba la mirada de él, tenía la extraña sensación de que me observaban. Pero cada vez que miraba hacia atrás, él miraba fijamente hacia el camino que tenía por delante. Finalmente llegamos al lugar que había mencionado anteriormente. Dijo que había muchos ciervos alrededor.
Caminamos por el desierto durante unos minutos. Yo frente a él. Simplemente seguimos el sendero. Eso fue hasta que llegamos a una cueva. Era una caída directa de 20 pies hacia abajo. Abuelo, ¿qué cueva es? Lo escuché amartillar su rifle y me di vuelta solo para verlo apuntándome con el arma. En un movimiento rápido levanté mi propio rifle. Ambos nos quedamos en silencio, ambos apuntándonos con armas. Rompí el silencio. ¿Qué diablos está pasando? Sacudió la cabeza, parecía conflictivo, como si no estuviera seguro de lo que iba a hacer. James. No soy conserje. Limpié desastres para la CIA, pero no era basura. Mi trabajo era encubrir anomalías causadas por seres ultraterrestres. De ahí venía el dinero. Para eso están esos archivos. De ninguna manera, no hay forma de que el viejo manso frente a mí solía cazar extraterrestres. ¿Y qué? ¿Ustedes son los hombres de negro? Sacudió la cabeza. Ellos se encargan de los extraterrestres. Yo y mi división éramos ultraterrestres. Sacudí la cabeza. ¿Qué diablo significa eso? Parecía molesto porque lo había maldecido. Significa que las anomalías que limpié fueron causadas por seres de otro lugar. Un lugar donde las reglas de la existencia son diferentes, y cuando estas cosas se filtran en nuestro mundo causan problemas. No estaba satisfecha con esa respuesta. ¿Mi papá lo sabía? A mi papá nunca le gustó su padre. Quería saber si era por eso. Por supuesto que lo sabía. ¿Por qué crees que no me quería cerca de ti? Yo era peligrosa. No pude evitar reírme. ¿Eran peligrosos? Me estás apuntando con un arma, abuelo. Suspiró. Lo siento, James. Levantó el rifle para que quedara en línea con mi cabeza. Apreté el gatillo primero, pero me encontré con un clic desalentador. Quité los percutores de todas mis otras armas. En ese momento de mi confusión, apretó el gatillo. Una bala me atravesó el costado y me tiró hacia atrás. Caí en picado. Sentí que se me rompía la espalda al golpear el suelo de piedra de esta cueva. Los sonidos que hice, rogando a mi abuelo por ayuda, pero escuché sus botas comenzar a caminar de regreso por el sendero. Mirando a mi alrededor pude ver los restos completamente descompuestos de al menos 4 personas. Esa es la cantidad de cráneos que vi. Desde la oscuridad de la cueva pude escuchar el gruñido de un monstruo cada vez más fuerte y fuerte, y en ese momento supe por qué mi abuelo se había mudado al lago Maconogie. Escribí eso en 2016. No recuerdo lo que pasó después, pero me desperté en Arizona, a 1 milla de Phoenix. No podía moverme, el sol me quemaba la piel. La policía local me encontró, me llevó a un hospital donde pasé los siguientes 8 meses. Empecé a hackear como un desafío para mí mismo, después de que mis padres me compraran mi primer PC. Sí, al principio era un molesto script kiddie, que encontraba diversión en derribar sitios web pequeños, aunque pronto me di cuenta de que eso se volvió aburrido. Hoy en día, me gusta pensar en mí mismo como un hacker ético, pero no estoy realmente interesado en hacer ese trabajo de sombrero blanco. Tapar los agujeros de los barcos con fugas es para los pájaros. Lo que sí me divierte es encontrar los secretos sucios que los gigantes consumistas del mundo intentan ocultar. Mentir a los clientes, daño ecológico, fondos ocultos, prácticas peligrosas y o ilegales son mi pan de cada día. Recientemente me llamó la atención un informe que revelaba que la CIA había estado utilizando prácticas que iban más allá de sus llamadas técnicas de interrogatorio mejorado. Una vez más no voy a hablar de los procesos o técnicas que utilicé para obtener acceso, salvo para decir que esto fue algo que llevó una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y un golpe de suerte cósmico. Resulta que la CIA lleva tiempo preocupada por la revelación de sus técnicas y ha estado probando una serie de alternativas que le permitan interrogar a sujetos terroristas sin violar la Convención de Ginebra o la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Como también sabe la CIA, se ha demostrado una y otra vez que la tortura no da como resultado información veraz. Si se les presiona lo suficiente, los sujetos suelen proporcionar información que creen que sus capturas quieren oír, lo que conduce a falsos positivos. Basándose en esta evidencia, la CIA ha estado experimentando con sueros de la verdad. Es bien sabido que ciertas sustancias como el pentotal sódico pueden hacer que las personas sean más propensas a decir la verdad. Sin embargo, dado que la droga también se utiliza como parte de la inyección letal, los países de la UE han prohibido su exportación. Otras alternativas incluyen la escopolamina, que se encuentra en América del Sur,
que hace que los sujetos sean increíblemente dóciles. Pero la CIA quería una forma férrea de garantizar que los sujetos dijeran la verdad. Después de varios intentos fallidos, la CIA pensó que podrían haber encontrado oro con una sustancia conocida como SR3. El informe no entró en detalles sobre la composición química del compuesto, ni reveló cómo se descubrió. Los sujetos del experimento fueron seleccionados entre la población carcelaria. Se determinó que los individuos más obedientes serían aquellos condenados a muerte que ya habían pasado por varios procedimientos de apelación. A los reclusos se les prometió que sus familias serían compensadas si morían, pero no pudieron contárselo a sus familiares ni a sus abogados. Finalmente, se seleccionaron 14 sujetos para el experimento y fueron trasladados a instalaciones especializadas fuera del sistema penitenciario. A todos los sujetos se les dio primero una lista de hechos falsos sobre sus vidas que debían intentar proporcionar como respuestas a preguntas, como cambiar su fecha de nacimiento o el nombre de su madre. El experimento se llevó a cabo en 4 etapas diferentes. Una vez que se les proporcionó una dosis de la droga, se pidió a los sujetos que intentaran hacer declaraciones falsas mientras recibían un interrogatorio no violento pero agresivo. En la segunda etapa, los sujetos respondían a preguntas de forma amistosa, sin presionarlos para que dijeran la verdad. En la tercera etapa, los sujetos simplemente hablaban de sus vidas, pero inventaban la información. En la etapa final, se realizaba la prueba definitiva de la droga, que el informe describía como la prueba del mentiroso mentiroso, y que era una referencia obvia a la película de Jim Carrey. Se pedía a los sujetos que hicieran afirmaciones muy simples y falsas sobre objetos cotidianos colocados frente a ellos, como mentir sobre el color de los bloques de construcción de los niños. El experimento comenzó con una dosis muy baja de 0.01 miligramos, seguida de 0.05 y luego 0.1 miligramos. Los científicos predijeron que con estas dosis bajas, la droga no tendría ningún efecto visible, lo que se confirmó después de que todos los sujetos proporcionaran respuestas falsas con éxito. No fue hasta que el experimento alcanzó los 2 miligramos que ninguno de los sujetos comenzó a mostrar ningún tipo de efecto de la droga, dando ocasionalmente respuestas correctas bajo presión. Alentados por la obtención de algunos resultados, las dosis se aumentaron nuevamente a 5 miligramos. Esto empezó a producir algunos resultados reales en ciertos sujetos, a quienes les costó mucho mentir a los amistosos interrogadores. La prueba se repitió varias veces con la dosis de 5 miligramos y los científicos determinaron que el efecto de la droga duraba alrededor de 2 horas en aquellos que se vieron afectados. La CIA y los científicos estaban particularmente satisfechos, ya que la droga no parecía tener otros efectos secundarios. No había pérdida de elocución ni signos visibles de deterioro. Cabe señalar que, de las personas que eran susceptibles a esta dosis, ninguna de ellas falló en la cuarta etapa de la prueba. A partir de esto, los científicos dedujeron que debía tratarse de una cuestión de fuerza. Las pruebas se repitieron una y otra vez, y cada vez se aumentaba la dosis, lo que a su vez significaba que más sujetos se veían afectados. A los 12 miligramos, aproximadamente la mitad del grupo ya no podía pasar ninguna de las etapas del experimento, y sus síntomas duraban más, por lo que se decidió que debían ser eliminados. La mitad restante siguió con la dosis, y se aumentaron aún más las dosis. A los 17 miligramos, la mayoría de los sujetos mostraban signos de algún deterioro. Sin embargo, la CIA comenzó a preocuparse, ya que 5 de los reclusos no mostraban ningún signo de la droga. Las dosis se aumentaron de forma constante, y a los 25 miligramos, la mayoría de los sujetos restantes tenían dificultades para mentir. Todos, excepto los 5 que continuaron sin problemas. Esto presentó un verdadero problema, ya que si existía la posibilidad de que algunas personas fueran inmunes al efecto de la droga, entonces era tan buena como inútil para el propósito de la CIA. Se decidió continuar solo con los 5 restantes. Las dosis aumentaron muy rápidamente de 25 a 30, luego a 50, luego a 75 y finalmente a 100 miligramos, ninguna de las cuales parecía hacer ninguna diferencia. Con una última tirada de dados, los investigadores aumentaron la dosis a 500 miligramos y funcionó. Cada uno de los 5 hombres falló el experimento espectacularmente, incapaces incluso de mentir en la parte final de la prueba. Los científicos estaban eufóricos. No parecía haber inmunidad,
solo niveles muy altos de resistencia. Con la esperanza de repetir el experimento, los investigadores esperaron a que los efectos desaparecieran. Después de un día, los 5 seguían siendo completamente incapaces de mentir. Los científicos no vieron ningún problema con esto, ya que habían aumentado radicalmente la dosis, y anticiparon que podrían pasar algunos días antes de que los 5 volvieran a la normalidad. Las pruebas se repitieron diariamente, sin administrar una nueva dosis. Después de 4 días, los científicos comenzaron a preocuparse. Los 5 parecían no hacer ningún progreso. Los científicos comenzaron a preocuparse de que pudieran haber inhibido permanentemente a los hombres de mentir. Su preocupación aumentó de manera constante al 8º día, cuando los 5 comenzaron a revelar voluntariamente sus secretos más oscuros. Uno de los hombres, un asesino en serie, comenzó a confesar a todas las personas que había matado pero de las que nunca había sido acusado. Otro, un pedófilo y asesino convicto, comenzó a desvelar con gran detalle y gráficos todos los sórdidos incidentes que había cometido. Lo que más perturbó a los científicos sobre el nuevo comportamiento de los sospechosos fue la angustia que cada uno de ellos parecía exhibir. Estaba claro que estos hombres realmente no querían airear todos sus secretos más oscuros. Al cabo de 2 semanas, ninguno de los hombres era capaz de contener ninguno de sus pensamientos. Los hombres narraban cada momento en que estaban despiertos, a menudo entrando en bucles de narración que no podían detener la voz en su cabeza. A menudo, esto se condensaba en un solo pensamiento de «haz que se detenga», que repetían durante horas y horas hasta que sus voces se volvían roncas y quebradas. Los científicos intentaron intervenir proporcionando medicamentos para contrarrestar el efecto del SR-3, pero nada ayudó. En un momento dado, los hombres fueron fuertemente sedados, lo que detuvo el problema. Sin embargo, tan pronto como la sedación pasó, la narración comenzó de nuevo. Incapaz de soportarlo más, uno de los hombres se ahorcó. Otro se sacó la lengua, lo que pareció funcionar durante un tiempo hasta que le dieron algún tipo de instrumento de escritura, momento en el que el sujeto se vio obligado a comenzar a transcribir las voces por cualquier medio posible. Finalmente murió en su celda después de intentar transcribir un largo relato personal con su propia sangre en las paredes de su celda. Después de un mes, los 3 restantes parecieron acostumbrarse a narrar sus pensamientos y dejaron de quejarse por ello. Perplejos, los científicos continuaron probándolos y luego notaron un fenómeno extraño. Después de un incidente casual, se dieron cuenta de que los sujetos parecían ser capaces de adivinar los números en las cabezas de los científicos. El asombro se convirtió en horror cuando los sujetos parecían ser capaces de conocer todos los secretos de las personas con las que se encontraban. Muy pronto se descubrió que un científico era homosexual, que otra pareja tenía una aventura, y que un último científico había mentido sobre sus gastos. Asustados por lo que habían hecho, los científicos detuvieron el experimento y se preguntaron qué iban a hacer con los sujetos restantes. Temiendo la capacidad de decir la verdad de los sujetos, nadie quería acercarse a ellos. Era como si el aire a su alrededor estuviera vibrando con energía. Cualquiera que se acercara demasiado se quejaba de dolores de cabeza o lagunas en la memoria. Día a día, el poder de los 3 crecía, hasta que pudieron distinguir quién los estaba viendo en vivo en sus respectivas celdas. Se burlaban y se mofaban de quienes tenían algo que ver con ellos. La CIA estaba realmente preocupada. Estrictamente hablando, no tenían autoridad para adquirir a estos prisioneros, y sabían que los hombres tendrían que ser devueltos a sus prisiones. Pero, ¿cómo podrían regresar para ser ejecutados si iban a empezar a decirles a todos la verdad? Los 3 se burlaron de los investigadores repitiendo una y otra vez, «vamos a decirlo». Se decidió que esto no era posible. Así que la CIA mataría a los hombres y haría que pareciera un suicidio. Una vez más, los hombres lo sabían y simplemente comenzaron a cantar «Ustedes también morirán», al unísono. Al acercarse nerviosos a las celdas, los agentes fueron vencidos por oleadas de náuseas y dolores de cabeza. La primera celda fue abierta, pero antes de que pudieran tomar alguna acción, 3 de los agentes más cercanos se ahogaron rápidamente hasta morir. Temiendo por sus vidas, los agentes restantes huyeron. Se determinó que los sujetos serían gaseados. Una vez que se decidió esto, todos los sujetos se pararon en sus respectivas celdas y anunciaron, «Estamos listos, ¿y tú?». Se bombeó gas en las celdas y todos los sujetos murieron. Los cuerpos fueron recogidos y eliminados. El informe concluyó con la información de que 14 investigadores se habían suicidado, cada uno de ellos arrancándose la lengua.